Ya está Andrés en la plataforma y luego de esta introducción algo atropellada, porque al final del día quien conoce de esto a profundidad es él, voy a ponerlo en pantalla. Querido Andrés, qué gusto verte. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto poder compartir en este espacio tan plausible para el debate, para profundizar los temas que la ciudadanía necesita esclarecer en una situación tan oscura que vive el país en estos momentos. Bien, Andrés, veo que estás en Quito, así que no estás sujeto al calor tremendo al que estamos sujetos aquí en el estudio. Óyeme, amigo, bueno, estaba tratando de leer un poco el resumen de tu presentación y lo concentra ciertamente en las masacres carcelarias, pero también el tema de las masacres carcelarias fue un poco levantarnos a nosotros, ciudadanos, el telón sobre lo que ocurría en un tinglado que antes no veíamos. ¿Cómo se ha desarrollado eso, ¿no? También en la comprensión ciudadana, desde que este telón se levanta hasta el día de hoy. Conversamos ayer con el PDD y decíamos, reflexionábamos. Hace 20 años trabajábamos juntos en el Ministerio de Gobierno, un evento violento de la muerte de una nena, de una niña muy niñita, que conmocionó al país, a la opinión pública y nos puso a nosotros también a ejecutar acciones de forma inmediata para atender esa particularidad específica, ¿no? Esa muerte por una bala perdida en un asalto de una niña. Ahora contamos por decenas los niños muertos en un mes. ¿Cuánto incide en una sociedad esta revelación, si se puede, de las cosas que estaban pasando tras nuestros ojos y que hoy vemos tan palpables como el miedo propio que sentimos de salir al exterior? Así es. Hoy podemos decir que Ecuador vive una necropolítica. Antes estábamos enunciando lo que podría configurarse en un discurso de necropolítica en el ejercicio del poder, del retorno al neoliberalismo. Sin embargo, de Moreno a Noboa se ha ido incrementando el ejercicio de aquel poder que otorga la importancia a ciertas vidas y a ciertas no. La posibilidad de poder decidir en relación a qué vida importa y qué vida no importa es un ejercicio de necropolítica. Lo que ha pasado en la penitenciaría desde un inicio y que hoy se ve reflejado en el brote de una epidemia de tuberculosis, una enfermedad curable, es decir, es una enfermedad que no, digamos, tiene las de ganar en una sociedad moderna, digamos. No estamos en el siglo XIX, donde la tuberculosis podía asolar una población. Estamos hablando de que en pleno siglo XXI la tuberculosis puede ser una epidemia que tenga que generar un cerco epidemiológico para que no se irrigue hacia el resto de la ciudad. Pero qué bien, digamos, esta explicación para poder hacer una similitud entre la enfermedad, ¿no? El virus de la tuberculosis y lo que pasa con el virus de la violencia criminal. Porque, ¿cuál es el punto aquí? Que siempre hemos establecido nuestras sociedades en función de las fronteras. La sociedad, la ciudad, siempre se construye en función de las fronteras. Y nuestra identidad propia, como yo y el otro, también se construye en relación a las fronteras. Hay una frontera entre el otro y entre el yo. Esa frontera se puede conjugar a partir del consenso, que es lo que hace al fin y al cabo la democracia, la deliberación. La palabra es lo que permite que esa frontera tenga un feedback, ¿no? en relación a la comunicación. ¿Qué pasa con la frontera en relación del adentro y el afuera en la cárcel? Que poco a poco se difumina y no hay mayor propagación de miseria y mayor propagación de violencia que desde la cárcel, que es desde donde se perpetran y se planifican los hechos violentos que vivimos en la ciudad de Guayaquil. Al igual que este virus, también no podemos hacer una distinción, una frontera entre los sujetos carcelarios y los sujetos que Sayak Valencia llama los sujetos embriagos, ¿no? Estos sujetos que se han transformado
por consecuencia del capitalismo extremo en máquinas de matar, en lo que han convertido a nuestros niños, en lo que han convertido a nuestros jóvenes. El otro día conversaba con una madre, justamente en Durán, y me decía que su hijo había sido reclutado desde los 9 años y a los 11, 12 años ya era una máquina asesina. No puede ser que nosotros solamente nos enfoquemos en relación a los victimarios y que el discurso oficial sea más violencia, porque lo que estos niños son es lo que la sociedad, es lo que nosotros hemos hecho de ellos. Es decir, son víctimas por partida doble de dos poderes mortíferos, el Estado y el narco. Y el Estado, que en un principio yo decía se puede convertir en un poder mortífero, no solamente por la omisión en el ejercicio de garantía de sus derechos de la población, como salud, educación, oportunidades para nuestros jóvenes, sino que cuando pasa de la omisión a un ejercicio de aniquilamiento, entonces el Estado también es parte de esta necropolítica. Lo vimos con los niños de las Malvinas, pero también, Fernando, y esto es lo más grave, se dan masacres, se dan desapariciones sistemáticas de poblaciones enteras y que todavía no se comentan. Y este es un tema que debería apuntar hacia los investigadores, hacia los periodistas, y son los desaparecidos en la población de Esmeraldas, de la zona norte. No sabes cuántos desaparecidos hay. Habría muchos más casos, como los niños de las Malvinas, si pusiéramos la lupa o los ojos ahí. Creo que los organismos internacionales de derechos humanos deberían prestar atención a lo que pasa en Esmeraldas. Ahora, ¿por qué? Y ahí vamos al efecto de la necropolítica en nosotros mismos, en los ciudadanos. ¿Por qué no estamos poniendo atención y ojos en este tipo de situaciones? El tema de las Malvinas pareció ser un chispazo que nos encendió a todos, pero luego de eso no hemos continuado, quiero decir, de forma general en la sociedad, poniendo el dedo en la llaga y señalando aquello que ciertamente luce como excesos de la fuerza pública del Estado y de todo este entorno y estas dinámicas que estamos construyendo socialmente. Aquí hay que distinguir lo episódico, que no es fortuito, de aquello que ha sido configurado de tal manera para que se produzca como tal. Es decir, ha habido una intencionalidad en la configuración del Estado a partir de un hecho. Y me voy a referir a cuándo se configura la política criminal que hoy en día rige en el Ecuador. Se configura con un personaje nefasto, como es Patricio Carrillo, que él sostuvo claramente, cuando habían desmantelado las instituciones que se encargaban de la rectoría, de la justicia y de la rehabilitación social, como era el Ministerio de Justicia, él mencionó en una entrevista que habrá dado por allá por agosto del 2021-22, y decía, esta entrevista la hizo en La Posta, y él decía que él plantea que la posición del Estado debe ser una posición de autorregulación. Es decir, la política criminal que rige en el país es una política de autorregulación de los propios grupos del crimen organizado. Es decir, se matan y la violencia seguirá escalando hasta un punto en el que llega a un equilibrio y se dejarán de matar. Es decir, que se autorregule la violencia criminal como una suerte de las leyes del mercado. Hay una oferta y una demanda de la violencia criminal, la violencia mortífera, que al final él espera, y eso es lo que se ha implementado hasta ahora, que haya un equilibrio y la violencia baje como por arte de magia, de la mano invisible. Se anulan 0 con 0 y me queda 1, digamos, ¿no? Así es. Es un poco eso, pero y ahí es donde cabe la pregunta, Andrés, ¿por qué no estamos alarmándonos? Porque vamos, que un ministro diga, ok, sí, se están matando, se están matando, pero se están matando entre malos, no escandaliza de la forma en que debería escandalizar que el ministro a cargo de la seguridad admita la posibilidad de que en las ciudades se den matanzas solo porque son malos. Esa pregunta es importantísima y esto se resuelve con entender que el neoliberalismo ha calado no solamente en la política pública, porque de lo contrario no habría una lógica de mercado a partir del mercado criminal de la muerte, sino también a partir de un concepto que yo le llamo el espíritu emprendedor en la necropolítica. ¿Cuál es este espíritu emprendedor?
El espíritu emprendedor no es otra cosa más que la idea, la noción de que tú puedes emanciparte de tu condición de pobreza o de miseria por la vía violenta. ¿Y esto qué quiere decir? Que un proyecto, un kilo de cocaína, es un proyecto. Al igual que un proyecto que financias, que tiene un emprendimiento, ahora hay emprendimientos criminales. Entonces, tú tienes este espíritu emprendedor en el ejercicio del microtráfico, por ejemplo, o en el ejercicio de los gatilleros, que brindan su servicio porque hay una especialización hoy en día en el tema de los gatilleros, ¿no? Hay escuelas que funcionan al conocimiento también de la fuerza pública y no se hace absolutamente nada para eso, porque son espacios tomados por las fuerzas del crimen organizado. Pero más allá de eso, al punto de por qué nosotros no nos alarmamos y nos hemos acostumbrado al paisaje de terror, es porque justamente se ha constituido un discurso del terror. ¿Y en qué consiste este discurso del terror? No es solamente ejercido por las bandas de crimen organizado. Inicialmente fue ejercido por las bandas de crimen organizado. Cuando cuelgan un cuerpo en un puente, ¿qué es lo que te dice ese discurso del terror? Es infundir miedo para poder gobernar los territorios y para poder decirle a las otras bandas, hey, yo estoy aquí y este es mi territorio, y el que se meta con mi territorio, esto es lo que le va a pasar. Ese discurso del terror se trasladó al gobierno, a la esfera gubernamental. ¿Qué pasa cuando se traslada a la esfera gubernamental? Tienes un presidente como Daniel Noboa que declara un conflicto armado interno. Y el tema gira por completo y hace que la población compre un discurso de mano dura que se suma al discurso del antiterrorismo, y hoy en día no te sorprenda que de acuerdo a los estudios que se han hecho en relación al electorado, por ejemplo, se diga que la población quiere un gobernante autoritario. Es decir, la población simpatiza mucho con la idea autoritaria del aniquilamiento. Por eso tú tenías síntomas de una sociedad enferma como Magallanes, justificando lo que había pasado con los 4 niños de las Malvinas porque no eran unos angelitos. Es decir, eso ya llega a ser una patología. Y por eso es que no nos sorprende, porque los medios de comunicación, en el momento en que surgieron las masacres carcelarias, y sobre esto trata mi investigación, construyeron un discurso que posibilitó que hoy en día ya una masacre o la muerte de un niño por una bala perdida no me indigne como debería indignarme. Es decir, ya nos acostumbraron a esto, ya nos hicieron insensibles a esto. Y por lo tanto, cuando eres insensible ante un crimen execrable como la muerte de un niño, estamos muy mal como sociedad. Ahora, lo que me estás trazando son políticos que prefieren extraer rendimiento que solucionar el problema, rendimiento en el universo de la política, quiero decir, de este conflicto, que solucionar el problema. Me estás hablando de medios que inicialmente registraron altos ratings con la cultura narco a través de las telenovelas y que ahora defienden también o posicionan en sus ratings informativos este segmento de violencia con mucha fuerza. Pero yo quiero preguntarte algo, y es, ¿cómo pasó esto a ser visible para la sociedad? Porque si vamos a una lógica histórica, las bandas criminales se han atacado entre sí durante muchísimas décadas. Ahora, de ahí a que este ataque empiece a ser noticia nacional porque empiezan a aparecer en nuestras ciudades, en los lugares donde transitamos los ciudadanos de bien, muertos colgados en los pasos a desnivel, pues bueno, hay un tránsito que yo quiero saber cómo se da y en qué momento empezamos a ser nosotros espectadores primarios de esta violencia antes escondida. Si me preguntas por un hito, yo diría que ese hito registrable y estudiado, de cuándo se empiezan a mostrar, cuándo pasan de las narconovelas a la narcocultura en la esfera pública ecuatoriana, es cuando dejan el anonimato estos líderes de las bandas y empiezan a ser sujetos políticos y sujetos influenciadores de una cultura criminal. Es decir, Fito, por ejemplo, en una rueda de prensa desde la penitenciaría del Litoral, armando una rueda de prensa como lo hace cualquier actor político,
por el secuestro de su hija. Esa fue la primera aparición de un jefe de una banda, de un GDO, dando directrices, anunciando. Y este mensaje, ¿a quién se lo dirigía? Es decir, es utilizar la estructura de los medios para poder difundir un mensaje, para dirigirlo a un público claro, a sus adversarios, para decir, ojo, ¿no? Apelamos a una idea de códigos que no deben romperse, ¿no? Estoy recreando un poco el discurso de ese hito que fue la espectacularización de uno de los cabecillas de una de las bandas criminales de este país. Y claro, en esta rueda de prensa que dio Fito en su momento, tú no veías un líder de una cabecilla, tú veías un padre preocupado por el secuestro de su hija, que utilizaba todo su poder para poder encontrarla y que esté sana y salva, lo que podría hacer cualquier padre. Y no se trataba solamente de la hija de Fito, sino de una persona, una chica que era muy conocida en Manta, que gozaba de un gran cariño de la población, había sido reina de belleza, había hecho labor social, es decir, se humanizó el personaje. En el momento en que tiene una tarima para humanizarse el personaje, claro está que va a ser mucho más familiar y la gente ya va a decir, bueno, aquí hay una vocería. Y esa vocería pasó de ese hecho específico a ya ruedas de prensa, inclusive hasta escoltados por los propios guardias del SNAI. ¿Ya? Estamos hablando de algo que fue en escalada y que se fue configurando para que de alguna manera haya una concesión. Aquí yo veo que hay una concesión del monopolio de la violencia por parte del gobierno hacia los GDOs. Porque de lo contrario, el Estado debería combatir a sus enemigos internos. Pero si el Estado, con la SNAI, que fue el ejemplo, para mí es el ejemplo vivo de la necropolítica y de cómo el Estado ha concedido el monopolio de la violencia y de su soberanía a estos grupos criminales, digamos, si no cambia esta configuración, es muy difícil que pueda cambiar la situación carcelaria. Puede ser que haya una tregua coyuntural, pero que al cabo del tiempo, como no hay una gobernanza ni tampoco una política criminal clara, entonces vamos a tener estos episodios de violencia, estos picos de violencia cada cierto tiempo. Pero en todo caso yo podría situar ese como uno de los hitos. Otro hito importante que yo puedo mencionar y que consta en mi tesis es el hito de cuando un sujeto político solicita una réplica a un medio de comunicación haciendo uso de la ley de comunicación. Cuando es un actor político, puede ser un asambleísta, puede ser un alcalde, puede ser un personaje relevante, y los medios, aún así, digamos, no acceden fácilmente a darte el derecho a la réplica. Más aún si se trata de medios hegemónicos como Teleamazonas. Pero resulta que en el caso de un artista con identidad, podríamos decir, identidades guerreras, en esta época se llamaba Jojairo Arcaya, llamado Jojairo HP. Ustedes pueden ver en YouTube. Sí. Ajá, pueden ver en YouTube los videos. Y resulta que... hemos conversado sobre él en este espacio anteriormente, me parece. Así es, así es. Hay un video que se llama Caro. Miren, googleenlo, y en este video, el video empieza con una réplica de Teleamazonas en el noticiero. Me parece que Ruiz y Valareso están diciendo, pedimos disculpas porque hace un tiempo se utilizaron unas imágenes de estos muchachos diciendo que pertenecían a alguna banda delictiva, pero no, ellos son artistas, ¿ya? Entonces, una réplica de esta naturaleza, cuando se conocía en el mundo, digamos, de las subculturas, que estos eran la identidad cultural de los tiguerones, y era un vocero de los tiguerones. Además, las canciones son apologías al delito. Entonces, ¿cómo tú puedes considerar algo como artístico? ¿Dónde está el proceso de exclusión democrática? Una sociedad, a cuenta de la libertad de expresión, no puede tolerar actos que hagan apología al delito, que hagan ejercicios de racismo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Tú y yo hemos sido unos apasionados de la libertad de expresión desde que éramos
muy jóvenes. Y no dejo de preguntarme dónde se dibuja la línea. Cantar sobre eventos violentos no es ser actor en un evento violento. Entonces, ¿dónde dibujamos la línea como sociedad para poder capturar o no como arte este tipo de manifestaciones que podrían contener relatos violentos? Es una buena pregunta, sobre todo cuando vimos esta indignación por el caso de una boda de cartón colgado en un Quito Fest. Me refería directamente al caso de Mugre Sur, sí. Claro, en el caso es diferente, a pesar de que la violencia como expresión, como discurso, pueda muchas veces ser una violencia anti-establishment, ¿sí? Yo te podría decir que es una configuración a partir de un grupo cultural como Mugre Sur, que no delinquen, ellos no están delinquiendo, ellos, digamos, están haciendo crítica social con algo que a alguien le puede parecer violento. Es un lenguaje violento, sí es un lenguaje violento. Sin embargo, no es algo que vaya en contra de principios de convivencia. Es decir, ellos no están llamando a agredir al presidente o a agredir a un ciudadano, ni a apropiarse de sus libertades básicas, de su propiedad privada, o robarles o extorsionar. Pero en cambio acá no. Acá se está haciendo apología del delito en relación al manejo de armas, en relación al manejo de sustancias, en relación al tráfico de sustancias. Pues ahí, eso configura un delito. Entonces tú no puedes, a cuenta de la libertad de expresión, irrumpir en las normas de la convivencia pacífica de una sociedad. En Alemania, por ejemplo, está prohibido el partido nazi y está prohibido el partido comunista por la historia de sangre que significó para ellos. Y es completamente válido que nosotros planteemos los límites de aquello que consideramos tolerable y aquello que no. En este caso, creo que la cultura de la violencia ha excedido aquello que es tolerable como una suerte de contrapúblicos. Porque aquí no solamente estamos hablando de los contrapúblicos que en función de una discriminación puedan responder violentamente. No hablo de las feministas que, digamos, manchan una estatua en función de su consigna. Digamos, hasta cierto punto es tolerable ya que se haga un discurso anti-establishment y se haga un ejercicio de violencia simbólica, en todo caso, a algo que realmente haga apología del delito. Creo que ahí hay una gran diferencia. Ok. Aún así me quedan algunas dudas, porque al final, en este escenario que se viene cocinando y que tú has expuesto también en tu tesis, terminan estas manifestaciones por representar cada vez a más jóvenes en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo contenemos aquello que nosotros percibimos como nocivo para la formación de la cultura social, para la construcción de una cultura social que nos vincule con esta vorágine de elementos culturales que se van adentrando poco a poco a través de nuestros barrios populares en la cultura popular, en la estética popular, en el arte popular, etcétera, y que representa cada vez a más gente? Esta pregunta es importantísima, sobre todo porque hay una pregunta que subyace a esta pregunta, que es, ¿qué cambió desde la pacificación que se impulsó durante el correísmo hasta acá? ¿Qué cambió? Porque cuando hablábamos de la pacificación, allá por el 2009, 2012, hablábamos de culturas urbanas. Hablábamos de los ñetas, de los Latin Kings, de los vatos locos, de los Masters of the Universe. Pero, digamos, en esa configuración eran culturas urbanas, eran pandillas, digamos, si lo quieres catalogar de alguna manera. ¿Qué pasó con estas formaciones con lo que tenemos ahora? Que las subculturas, que es esa categoría que utiliza Hebditch para referirse a aquellos que en el estilo se muestran de una forma en donde pueden reivindicar y responder a la discriminación o a la violencia que sufren ellos. Es decir, en el estilo se ocultan en el estilo. Es decir, la violencia que reciben no tiene por qué ser traducida en
la expresión violenta hacia la sociedad, sino en el propio estilo. Entonces, tienes expresiones culturales como el punk, estoy haciendo referencias épicas, como el punk, como el hip hop, que tratan de transmutar de alguna manera esa violencia y lo convierten en arte, ¿sí? Eso es lo que se llama la subcultura. Acá ha habido una inversión de las subculturas, porque antes se ocultaban en el estilo y a través del estilo se expresaban. Ahora lo que hay es una inversión. ¿Por qué? Porque ahora no se ocultan en la sombra. Ahora se muestran desde la sombra y la sombra es el estilo. Por lo tanto, la seducción de la vida criminal que hoy en día se cierne sobre nuestra juventud y es el factor, para mí, importantísimo en el proceso de reclutamiento, porque aquí estamos viendo un poco más solamente el fenómeno superficialmente, desde la política pública inexistente del Estado hoy en día y desde la acción del narco como poder, digamos, real, ¿no? Poder fáctico. Pero nos estamos olvidando de lo que ocurre con la cultura de estos jóvenes. Y eso va un poco a responder tu pregunta. Los jóvenes son seducidos por la cultura narco, por la cultura violenta, por el flow violento. ¿Por qué son seducidos? Porque la sociedad no te da otras posibilidades de expresión. Es decir, lo que reciben es discriminación. Y si vemos, por ejemplo, cómo se ha ejercido la necropolítica contra nuestras juventudes, hablamos de que son miles de jóvenes muertos que nos deja esta guerra. Miles de jóvenes muertos que llegaron a convertirse esto en un juvenicidio. Ahora tenemos, nuestros jóvenes están aniquilados por el Estado y por el narco. Y la expresión de lo que pasó con las Malvinas es eso. Pero ¿por qué son exterminados? ¿Por qué los aniquilan? ¿Qué hay de fondo? ¿Hay un racismo? ¿Hay un clasismo? ¿Sí? Es decir, hay un ejercicio de vidas que no importan. Es decir, no importa ejercer el exceso de la fuerza policial o militar, de las botas militares, contra niños que son racializados, son pobres y desnutridos, que no han tenido las mismas oportunidades y que son marginalizados. ¿Por qué no pasa eso con otros sectores? Eso se ha venido configurando. Ahora, no dejo de preguntarme, Andrés, ¿cómo se le dice a los familiares, a los hermanos, a los amigos, a los primos, a los conocidos, a los compañeros de aula de esos niños, de Esmeraldas que mencionábamos al inicio de la entrevista, que el Estado no es el enemigo? Cuando es el Estado con sus botas y sus fusiles quienes ha llegado a sus barrios a reprimir, a patear las puertas, a llevarse a los chicos, que luego nunca vuelven a aparecer. Entonces, claro, en cualquier expresión artística nacida de ese germen va a surgir una suerte de apología del delito o al menos una oposición al poder legitimado, al poder de policía. Así es. ¿Sabes cuál es el problema, Fernando? Que nosotros no debimos esperar que esto pase. De las masacres carcelarias debía haber salido una gran lección para el país, para la sociedad, para los gobiernos que continuaron después. Y es que el hecho de que la configuración de esta necropolítica va a generar la emergencia de grupos paramilitares. Hacia allá vamos. No quiero ser agorero del desastre, pero la configuración está dada hacia allá. ¿Por qué? Te explico en el caso específico de lo que ocurrió con las Malvinas. A lo mejor no lo ves con esta óptica, pero si le aplicas la óptica de la necropolítica, que también en el ejercicio del monopolio de la violencia se la privatiza. Es decir, naturalmente, ¿qué es lo que nos decía Hobbes? El Estado es el leviatán, ¿no? El que tiene que ejercer su poder para poder controlar a la gente que no se mate, porque los hombres son malos por naturaleza, ¿no? Esa es la idea hobbesiana del Estado, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Para Bembe, que es el que conceptualiza esta idea de la necropolítica, él dice que hay una privatización de la violencia, ¿sí? Y el Estado privatiza esto, pero no con sujetos de empresas de seguridad, pues, ¿no? Estamos hablando que la privatización de la violencia viene dada porque tú concedes privilegios o prebendas o terminas siendo árbitro de disputas entre bandas para favorecer a unos y perjudicar a otros. El Estado es un árbitro parcializado.
Entonces, en este caso, lo que pasa ahí es que cuando tú tienes a los militares de un lado y se da un trayecto en el que se encuentran con otras fuerzas letales entre su detención hasta su secuestro, hasta que los mataron y los quemaron, digamos, hay una línea conductora, pues, hermano. Entonces, esto de aquí puede y va a llegar, lamentablemente, si no cambiamos de rumbo, tenemos que cambiar de rumbo, va a llegar a una situación en donde, digamos, emerjan más grupos paramilitares. ¿Cuántos implicados en hechos delictivos de narcotráfico, de extorsiones, de secuestros, no han tenido personeros policiales o militares en servicio activo o pasivo en los últimos tiempos? Habría que registrarlo. No hay una data de esto, pero yo creo que si indagamos un poco más en esto, vamos a sorprendernos mucho con ese resultado. Pero en todo caso, así como existe una paramilitarización y se va a dar cada vez, se va a profundizar más, también vamos a tener una confrontación del otro lado, porque los otros no se van a dejar seguir matando. Créelo que no. Las poblaciones, cuando reciben esta violencia, van a armarse también. Yo estoy seguro que van a armarse y esto es más peligroso porque ahora, digamos, estamos en un limbo entre lo aceptable y no aceptable, ¿sí? Porque hay mucha gente te aseguro que hay gente, yo he conversado con gente que piensa que está bien que hayan aniquilado a estos niños de las Malvinas. Sí, yo también. No lo yo dicen. también. He conversado con personas que le buscan la vuelta para dejarlo como algo que no debería alarmarnos tanto. Y hay otros como no voy a poner adjetivos, pero como Magallanes, ¿no? Que sale a lucir su estupidez en redes sociales, muy orondo y muy orgulloso de la miseria de persona en la que se ha convertido. Ya de adjetivé, ya lancé un ramillete de adjetivos, pero ciertamente que es lo que produce al leerlo. Y ese es el peligro realmente, Fernando. Y si la estupidez se hace, digamos, costumbre, o si el virus de estupidez se empieza a regar, vas a tener a gente aplaudiendo actos brutales de fuerza, o vas a tener inclusive expresiones de la política pública que se oriente hacia esa mano dura o hacia esa reedición de la guerra contra las drogas, que sabemos que es un fracaso, ¿no? que no ha llevado a nada ninguna. Ahora, ahí vamos también al otro ejercicio que hacías en tu tesis, ¿no? El rol de los medios de comunicación. ¿Cómo conseguir que los medios de comunicación abandonen el abordaje que le han impuesto a una situación que hasta hoy le genera rendimientos de rating? Esa pregunta es difícil, sobre todo porque tendrían que desnaturalizarse. Los medios de comunicación como tal siempre responden al poder económico y al poder político. Entonces tendrían que dejar de depender del poder económico y el poder político para que su agenda pueda contribuir a una sociedad democrática. En este caso, creo que no sería descabellado en la situación en la que estamos plantearnos, digamos, desnaturalizar nuestras propias formas para poder salvar la sociedad. Porque ahorita se trata de defender la sociedad. No estamos en un punto en el que tengamos que seguir viendo la cuestión con la lógica del rendimiento, porque nos vamos a quedar sin población si seguimos así. Se ha implementado el neoliberalismo y la privatización de la violencia desde las más altas esferas hasta la parte comunicacional. Debemos entender y parar ya esto, porque este desangre nos puede conducir a situaciones en donde tengamos ciudades fantasmas, por ejemplo. Acá todavía no tenemos ciudades fantasmas como ocurrió en la frontera, en México, en Nayarit, en Sinaloa, ¿no? Ciudades que se despoblaban por completo. O sea, si había una familia era mucho, ¿no? ¿Qué pasa con Sociovivienda 2? Te iba a mencionar Sociovivienda, que parece ser ya una ciudad fantasma. Al menos buena parte de las familias que fueron adjudicadas en un principio ya no están habitando el lugar. Correcto. Ese es un ejemplo de lo que va a pasar. Y hay más expresiones de la necropolítica
que van a seguir sucediendo. El tema de las ciudades fantasmas es un ejemplo de ello. En el caso de sociovivienda, estamos hablando de un Estado que se retira y un crimen organizado que avanza y que reemplaza esos espacios de autoridad que O sea, el Estado no tiene. y lo reemplaza de forma casi absoluta, porque cobra tributos, administra un territorio, ejerce justicia, eh, y tiene una incidencia cultural real y palpable en el territorio. Así es, tiene un poder legítimo en el mismo territorio. Para el caso de sociovivienda, lo que ha pasado es que en este enfrentamiento, era un enfrentamiento que se conocía, pero llegan en plena luz del día. Llegan en una ciudad que está en estado de excepción, que se supone que los militares están en las calles. Es decir, llega a vista y paciencia de todos. Y se toman el tiempo para una masacre de esa naturaleza, pues, digamos, estar como tú lo dices. Es un ejercicio de poder en la administración de un territorio. Es decir, hay una concesión del Estado a estos grupos que administran esos territorios. Y lo mismo pasa en otras esferas, ¿no? Ahora está digamos, en la palestra el tema de sociovivienda, pero creo que también esto debe llamarnos a reflexionar. Conversábamos el otro día con Patricia Sánchez, una buena amiga arquitecta. Estuvo ayer conmigo, Patricia, conversando justamente sobre sociovivienda. Correcto, creo que ella tiene una visión interesante sobre lo que se gestó previamente en el tema de la planificación urbana alrededor de estos cinturones de pobreza y que pueden ser laboratorios de violencia que en un momento explotan, como hemos visto hace pocos días, ¿no? Ya. Dime una cosa, Andrés, y ya para ir concluyendo, ¿hay salida desde la política? Porque, a ver, si hacemos un repaso y me dices, ok, este concepto de necropolítica admite o le da vía a un concepto que es que existen ciudadanos con derecho a mantener su vida y su bienestar y otros ciudadanos que sencillamente son descartables y no importan en la gran escena. Y luego nos vamos al ejemplo que poníamos del brote de tuberculosis en la penitenciaría del Litoral y a las declaraciones del ministro diciendo es que no se toman el tratamiento, entonces es culpa de ellos quieren enfermarse, ¿no? Y uno podría pensar, conectando estas ideas, bueno, tal vez con otro ministro, tal vez con otra política, la cosa sea salvable. Pero luego vemos este otro escenario, desarrollamos el escenario que nos lleva a pensar que también la política se nutre de estos escenarios a través de este tipo de ofertas demagógicas, a través de la venta de este discurso violento desde la fuerza de policía del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, cabe la pregunta, ¿hay salida desde la política o ya estamos tan tomados como sociedad que la política no basta únicamente para ello? Mire, yo creo que es un esfuerzo importante el que se hace en el ejercicio de plantearte el tema de la política criminal basada en evidencia científica, basada en un plan, en una estrategia, en una propuesta. No se trata del plan Fénix, no se trata de un plan Fénix inexistente. Se trata de que esto sea tomado como algo con responsabilidad. Y para mí tiene esperanza en la política, se puede resolver esto en la política con un cambio en el ejercicio de la política criminal que se ha tenido hasta ahora. Y esto tendrá que definirse con el siguiente gobierno, que esperamos que no sea lo mismo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Porque esta ha sido la deriva de un juvenicidio. Y si esto se solaza en una lógica... Discúlpame Andrés, disculpa, no te escuché, de un juvenicidio. Es decir, nuestros jóvenes están poniendo la sangre que nutre una campaña política. Y sabemos claramente a qué campaña política me refiero. No puede ser posible que los jóvenes sigan poniendo su sangre para que otros hagan populismo penal y pretendan que nuestro futuro, que es la juventud y nuestros niños,
sigan siendo exterminados como víctimas colaterales. Es decir, necesitamos levantar un enfoque realmente de derechos humanos en relación a aquello que es salvable, pero yo diría una política una política criminal de yunque también, porque esto no puede hacerse solamente con inclusión. Creo que esto es un yunque, necesitas una contención de yunque para ejercer el poder del Estado, primero recuperando el monopolio de la violencia, porque no puede ser que el monopolio de la violencia Ah, esté dado ah, hacia sujetos y hacia estructuras criminales, como se da efectivamente, sino que también permita entender cuál es nuestra posición en relación a un programa serio. Creo que solamente una candidata tiene ese programa serio. Tú me hiciste la pregunta por el escenario político, entonces discúlpame que hable del no, tema no, es correcto. electoral, ¿no? Electoral así sea de pasada, pero creo que responsablemente necesitamos una política de cuidado además, ¿no? Creo que abrazar una política de cuidado alrededor del rescate del enfoque de derechos humanos y la evidencia científica en contra de un populismo penal es importante. Sin embargo, esto toma su tiempo y el problema es que alrededor de la capitalización política de la violencia es inevitable muchas veces que no se caiga en la lógica mediática para poder responder a una cuestión que la gente pide a gritos, ¿no? Seguridad. Entonces, a gritos piden seguridad y a gritos montan un show para decir que llega a una redada en Durán o a una redada en sociovivienda cuando arman la escena, ¿sí? Entonces, resulta que en un principio te puede sorprender, ¿no? El desfile de tanques militares, No, todo no. ese aparataje, pero después ya no es suficiente. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay el riesgo, y eso hay que llamar a la población, a la ciudadanía, a que haga conciencia de que no nos dejemos llevar por un populismo penal barato. Veamos la evidencia científica y tratemos de que esto pueda solucionarse con un cambio y un golpe de timón en la política criminal con la reinstitucionalización del país. Porque el país se ha desinstitucionalizado en relación a la contención del crimen, en relación a la rehabilitación social. Si tienes lo que tienes en la penitenciaría del litoral, como el brote de tuberculosis, es algo bochornoso. ¿Sí? Es algo que no nos lleva, hablan del nuevo Ecuador, pero no es que nos regresan a los 90 con esto. Nos están regresando al siglo pasado. Es decir, son los dinosaurios intentando decir que es una nueva política. Y aquí no hay ninguna nueva política. Aquí lo que tienes es los dinosaurios reciclados en su descendencia. Andrés, clarísimo como siempre. Nuevamente, y como cada vez, te invito a que vengas más a la contra. Ojalá podamos llevar más charlas como esta adelante para ir tratando de comprender también cuáles son las alternativas que nos quedan como sociedad. Y te lo agradezco Fernando. muchísimo, querido Andrés. Siempre es un placer compartir contigo, hermano, y con tu espacio. Saludos a Yeli, saludos a tu audiencia. Un abrazo para todos desde Quito. Un inmenso abrazo, querido Andrés. Andrés Williams, hablábamos con él sobre la necropolítica, la incidencia también en las agendas de los medios de comunicación, en las agendas comunicacionales y cómo se expresan, cómo llega a nosotros y cómo se instaura en nuestra cultura